No debería estar abajo en las opciones, donde están las Como reacciones, estoy compartir compartiendo, pantalla. claro, como estoy compartiendo pantalla me aparecen los puntitos, me aparecen más arriba. Pero ya está grabado. Ah, Y ahí como está el puntito rojo que empezó a grabar. Bueno, entonces esta va a ser una clase introductoria, ¿cierto? A lo que es el análisis químico como tal. Está la definición acá de poder orientarles un poco que es la rama de la química analítica, donde se estudian y se analizan estas técnicas. Y por consiguiente la química analítica es la ciencia, ¿cierto?, que crea dichas técnicas de análisis, estableciendo leyes y principios que justifican el porqué y cómo de los procesos. Porque cada técnica que utilicemos o que vayamos descubriendo, ¿cierto?, ahora estudiando, no es al azar, o sea, cada proceso requiere su análisis, ¿cierto?, previo para poder aplicar la técnica en cuestión. En ese sentido, se conversa, ¿cierto? Entonces la química analítica se divide en dos grandes grupos, como la analítica cualitativa, que es lo que vamos a ver nosotros después en la primera unidad, y lo mezclamos un poquito con la cuantitativa, y después la segunda unidad es netamente cuanti, ¿cierto? La cualitativa tiene como objetivo la identificación, ¿cierto?, solamente de elementos o grupos de elementos químicos que están presentes en una muestra. En una muestra me refiero en una muestra real, ya sea la muestra medioambiental o de agua, una muestra para analizar, de alimentos, ¿cierto?, de animal, etc. Y la química analítica cuantitativa, que es la que nos proporciona la cantidad, ¿cierto?, de los elementos que estamos estudiando y sus posibles relaciones químicas e incluso, dependiendo de la técnica a utilizar, podemos dilucidar estructuras. Todos los métodos analíticos se fundamentan en la observación de ciertas propiedades de los elementos o grupos químicos, ¿cierto?, que permitan deducir la presencia de este. Estas pueden ser observadas por algún medio si tiene una aplicación dentro del análisis. Sin embargo, la reacción química sigue siendo la base fundamental para la mayoría de los procesos analíticos, o sea, y procesos químicos en general. Por eso yo les pedía y les hacía hincapié en que revisaran los conceptos o estudiaran, ¿cierto?, todo lo que es disoluciones, estequiometría. Porque para poder formar una reacción química, ¿cierto?, necesitamos conocer y trabajar muy bien lo que es la reacción química. Ya, entonces, en esta reacción química que se puede utilizar en analítica, ¿cierto?, origina fenómenos fácilmente que son observables, que se relacionan ya sea con un grupo o elemento químico, lo que llamamos la reacción analítica. Estas reacciones se pueden verificar ya sea por vía húmeda, que es lo que estamos más acostumbrados a trabajar, ¿cierto?, en disoluciones, trabajar con los iones en disolución. Puede también verificarse por vía seca, que cuando se trabaja con muestras problemas sólidas, muestras naturales, de piedra, de roca, de cenizas volcánicas, ¿ya? Y también las cromatográficas, que son vías de separación. Son técnicas, la cromatografía es una técnica neta de separación, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dicen que se requiere identificar el cobalto como cobalto más 2, o sea, como ion. ¿Ya? No sé si tengo acá no tengo el puntero, pero bueno. Se quiere trabajar como ion, pero la muestra tiene cobalto más 2 y hierro más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar si la muestra tiene cobalto o no tiene cobalto? Entonces, lo que se hace es una reacción química. Se sabe que el cobalto con el ion tiocianato genera un complejo azul, ¿ya? Entonces, se forma el tiocianato de cobalto, o el ion tetra tiocianato de cobalto. Y con hierro, si el mismo tiocianato va a generar un color rojo intenso, es un complejo de color rojo. Entonces, ¿cómo podemos identificar o podemos separar uno del otro?
Aquí tenemos una mezcla de hierro y de cobalto. Se agrega un medio básico como el amoníaco. Por un lado va a precipitar el hidróxido de hierro y se va a mantener en disolución el complejo de amonio-cobalto. Y para poder separar uno del otro se debe asegurar una precipitación cuantitativa de hierro. Entonces se debe agregar una cantidad necesaria de amoníaco para que el hierro precipite, o sea, precipitación quiere decir que se va al fondo, o sea, forma estos cristales, un sólido, ¿cierto? Se va al fondo del tubo de ensayo o de donde se esté generando la reacción. Y me va a quedar en disolución el cobalto. Y después esta misma reacción de cobalto la puedo hacer con tiocianato y voy a formar este complejo de color azul. ¿Se entiende más o menos la idea de cómo se opera la reacción analítica? Sí, profe. Ya. Esto estamos viendo de manera de ejemplo, aquí está el punto, de manera como de ejemplo solamente para poder ir introduciéndonos en el tema. Ahora, por ejemplo, ¿para qué puede ser importante? Ustedes dirán determinar cobalto. ¿Ya? El cobalto es uno de los test rápidos que existe para poder determinar cocaína. ¿Ya? Como se forma este complejo de color azul con tiocianato de cobalto, son test positivos que son para la cocaína. Después en orgánica creo que los mencionan y ven más en profundidad cómo ocurre la reacción. ¿Ya? Entonces reacción de tiocianato de cobalto, esta es para otra identificación de cloruro, ¿cierto? Y esta es para cobre, me parece que la reacción de Ullrich. Entonces, cada cosa que ustedes van aprendiendo se va aplicando, ¿cierto? O sea, uno a veces lo ve lejano cuando trabaja de manera experimental en los laboratorios, o ahora también lo van a ver con los simuladores, pero cada reacción tiene una aplicación y una ciencia y un por qué es necesario y es importante que lo sepan. Yo sé que ahora ustedes están en el ciclo básico, ¿cierto?, del bachillerato de la carrera, pero cada término, cada concepto que nosotros le estamos entregando es utilizable más adelante. Así que por eso es necesario que lo comprendan. Me olvidé decirlo, o sea, yo no trabajo con la memoria del estudiante ni con las reacciones de memoria, ¿cierto? La idea es la comprensión y poder aplicar. Bueno, así se ve este complejo de tiocianato de hierro, que es un rojo intenso, así es el rojo sangre que como el grupo hierro que transporta la hemoglobina, de ese color. Bueno, las reacciones analíticas entonces por vía húmeda, que son las más utilizadas, ¿cierto? Las que ocurren en disolución acuosa, se clasifican en 4 tipos grandes, que son las reacciones ácido-base, donde ocurre una transferencia de protones, las reacciones de precipitación, donde hay intercambio de iones o moléculas, y aparece la fase sólida que les mencionaba, las reacciones de óxido-reducción, que es donde hay una transferencia de electrones, son las reacciones redox, y también las reacciones de formación de complejos que ocurre por transferencia de iones o moléculas. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué se les denomina como vía húmeda? Porque están en líquido, solamente por eso. Húmeda o seca. Seca es sólido y húmeda es en disolución líquida, en acuosa. Bueno, acuosa y también pueden haber reacciones que se hagan en disolventes orgánicos. Es solo por eso. Entonces, hay reacciones que reciben el nombre especial de fenómeno químico o físico que se está observando, por ejemplo, son las reacciones de volatilización, que son procesos o fenómenos químicos, ¿cierto? Que se va por el disolvente que se está utilizando, ¿cierto? Se volatiliza y la reacción se cristaliza, etc. Y también reacciones de polimerización, que es cuando un polímero se va polimerizando mediante una reacción. Bueno, ¿cómo se expresan las reacciones analíticas? Se expresan mediante una ecuación, y la ecuación va de acuerdo a lo que se está observando. Por ejemplo, acá dice que se añade una sal de bario en disolución acuosa, o sea, en disolución. ¿Qué quiere decir en disolución? Que estamos en un medio acuoso. Sobre otra, se añade una solución de bario sobre otra de sulfato, una disolución acuosa de sulfato. ¿Y qué se forma? Un precipitado, que es el sulfato de bario.
es importante que aprendamos a escribir las reacciones analíticas de manera correcta. ¿A qué me refiero de manera correcta? O sea, colocándole, ¿cierto?, los iones que están en disolución acuosa, quiere decir que están participando los iones, no está participando la sal completa. Por ejemplo, este bario que está acá viene de cloruro de bario, pero el cloruro no está siendo parte de la reacción, pero sí el bario. Por eso se nota bario más 2. ¿Ya? Y se coloca acuoso porque está dando el estado en el que está. Aquí acuoso y acá sólido, la S de sólido, quiere decir que es un precipitado. Nosotros en el laboratorio nos dedicamos una horita más o menos en explicarles a escribir las reacciones químicas con el gestor de ecuaciones, que está en el Office. ¿Ya? En Word, en Excel, en todo lo, en PowerPoint también. Pero en Word básicamente los trabajamos, les enseñamos para que se acostumbren a hacer bien los informes, ¿cierto? A colocar bien los en realidad estos no son subíndices, esto lo hace el gestor de ecuaciones. ¿Ya? Y bueno, acá hay otra reacción donde se observa un precipitado negro de sulfuro de cobre. ¿Ya? Al tratar, al tratar la sal del sulfuro de cobre con ácido nítrico en caliente, se desprenden gases, ¿cierto?, de óxido nitroso, y queda una disolución azul debido al cobre y una costra amarilla que corresponde al azufre elemental. Entonces aquí tenemos un precipitado, que es el sulfuro de cobre, ¿cierto? La flechita está hacia abajo. En ácido nítrico está como iones, ¿cierto? Los protones y el ion nitrato. Este es el ácido nítrico. Y en disolución cobre, precipita el azufre y se volatiliza el gas óxido nitroso. Y queda agua presente en el medio. Esta es una reacción redox, por eso está expresada de esta manera. Entonces también acá hay una reacción analítica. También podemos revisar varios otros ejemplos de reacciones con amoníaco, ¿cierto? El amoníaco, ustedes saben, es un gas, como existe o como se presenta, ¿cierto? Es como hidróxido de amonio. ¿Ya? Eso es lo que uno ve en el envase, en la botella, que lo que se desprende es el amoníaco. Entonces, cobre con amoníaco me genera este complejo. Hierro con amoníaco también me genera el hidróxido de hierro. Y así sucesivamente podemos encontrar otros ejemplos. Yo también les pido que repasen un poquito de nomenclatura. No nos vamos a centrar en la nomenclatura de formación de complejos, si estos son nombres menos usados y un poco más difíciles también, pero sí en los ácidos comunes que se utilizan, el ácido nítrico, sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿cierto? Las sales también. Es importante que sepan escribir bien la reacción química o la ecuación química. Bueno, otros términos utilizados dentro de una reacción analítica, uno cuando habla o dice que la reacción es sensible o es selectiva, ¿cierto? Sensibilidad nos referimos a la menor cantidad que nosotros podemos detectar dentro de esta reacción o dentro de la técnica que estamos utilizando. La menor cantidad, o sea, la menor cantidad en cuanto a moles, o a miligramos, a gramos, etc. ¿Ya? Entonces, mientras más sensible es un método, menor es la cantidad que podemos detectar. Hay una técnica que me sirve para detectar a nivel del micromol, por ejemplo, y hay otra técnica que me sirve para detectar a nivel del nanomol. Es como por ahí va un poquito las diferencias. Y selectividad quiere decir la capacidad que tiene esta reacción analítica para detectar una especie química en presencia de otra. ¿Ya? De acuerdo a la selectividad, tenemos reacciones que se clasifican en generales, específicas y selectivas. Por ejemplo, si tenemos un reactivo que me sirve para detectar níquel o detectar solo cobre, quiere decir que va a ser específica para detectar níquel o específica para detectar cobre. Pero puede también ser agrupado que me sirva para detectar níquel y cobre, y eso es una selectividad. ¿Ya? Entonces, como se seleccionaban en estos tres tipos de reacciones, las específicas quiere decir
que da positivo o resulta solo con una especie química que está presente en la muestra. Las otras me dan lo mismo, no me molesta. ¿Ya? Selectivas quiere decir cuando hay un pequeño grupo o especies que están presentes, que me resulta para 2 o 3 elementos, por ejemplo. Y generales quiere decir que dan positivo o me reaccionan con un gran número de especies. ¿Ya? Esto es muy utilizado cuando queremos, por ejemplo, limpiar nuestra muestra. Si queremos determinar varios, por ejemplo, pero me molesta calcio, me molesta magnesio, me molesta cobre, yo agrego un reactivo que sea selectivo, ¿cierto?, para los metales que me molestan, pero que no reaccione con mi analito. Analito es el elemento que yo quiero determinar. Es como esa más o menos la idea. Ya lo vamos a ir repasando y viendo a través de que vayamos avanzando y conociendo más ejemplos de reacciones químicas. Bueno, reactivos, les doy aquí el concepto. Se los dejo, yo creo que ya lo conocen, pero lo podemos repasar, ¿cierto? Por si alguien no lo tiene claro. El reactivo es el agente que provoca el cambio, o sea, que provoca el cambio en la reacción química. ¿Ya? Cambio en sus propiedades, ya sea en el estado, podemos partir con un sólido y terminamos con un líquido, ¿cierto? Los reactivos son los que inician el cambio en la reacción química, y el producto es lo que se obtiene. Entonces, en un concepto más amplio, un reactivo también puede ser un agente físico. Por ejemplo, tenemos como reactivo el calor, que tenemos los ensayos de fusión, puede ser reducción de carbono al soplete o simplemente coloración a la llama. Ustedes sabrán que hay diferentes elementos, ¿cierto?, que reaccionan con el calor y generan diferentes colores, porque es la longitud de onda del rango visible, ¿cierto?, que lo que se absorbe. También eso lo vemos en detalle, pero yo creo que lo han visto o lo han escuchado o tienen noción de ello. ¿Ya? También reactivo se puede llamar a la luz, donde podemos tener ensayos de fluorescencia o a la luz ultravioleta. ¿Cierto? Acá tenemos reacciones fluorescentes que generan estas disoluciones fluorescentes, y a la luz ultravioleta, bueno, todos hemos estado expuestos a la radiación, ¿cierto?, ultravioleta, pero a la luz como tal, son estas que se ven moradas cuando se pasa la lamparita de luz ultravioleta. Y también los ensayos de electricidad, ¿cierto?, que se generan para métodos electrolíticos, ¿cierto?, o polarográficos, donde se combina la electroquímica o el electroanálisis para poder considerarlo como reactivo la electricidad. Acá, por ejemplo, hay una imagen donde tenemos limones, diferentes limones conectados con electrodos, ¿cierto? Y si esto se enchufa o se conecta, ¿cierto?, a esta ampolleta, la luz se enciende. Y eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque depende de que si nuestro reactivo, ¿cierto?, es capaz de conducir o no la electricidad, dependiendo si hay polos o dipolos. Eso supone que ya lo revisaron en el curso anterior. Entonces, bueno, también se puede producir en una reacción química con los reactivos químicos, ¿cierto?, la aparición o disolución de un precipitado. ¿Cierto? Acá tenemos, mediante esta reacción química, tenemos la aparición de un precipitado, como el sulfuro de cadmio, pero también podemos partir con un precipitado y disolverlo, y formar un ion complejo. Son diferentes formas o ejemplos de hacer reacciones. Tenemos la aparición de un color diferente, por ejemplo, este que era el tiocianato de hierro que les comentaba, les mostré en ese envase de tu ensayo, ¿cierto?, que es un color rojo intenso, que es como sangre. El color rojo sangre, si le agregamos fluoruro, el color se desaparece. ¿Por qué? Porque se forma otra especie, que es el fluoruro de hierro, que es incoloro. Se pueden desprender gases, ¿cierto?, a partir de sulfato, sulfito, dióxido de azufre, ¿cierto?, que se genera gas, o cualquier otro fenómeno que pueda transformar de una manera rápida u observable, ya como el pH, absorbancia, potencial de conductividad. Estos son los diferentes otras que se puede medir ese cambio. Los reactivos pueden ser de tipo general, que es donde están la mayor tipo de las sales alcalinas,
y donde casi todos los reactivos son de carácter inorgánico, y reactivos especiales que están más que nada los compuestos que son orgánicos, como reactivos. Hablábamos de los reactivos, o sea, de reacciones selectivas o específicas, y también lo podemos llevar esto a los reactivos, que son selectivos específicos para que una reacción se genere de tipo selectivo o específico. Entonces los reactivos, por ejemplo, la dimetilglioxima reacciona y forma precipitado rosa solamente con sales de níquel, un precipitado amarillo solo con sales de paladio, se colorea rojo con sales de hierro y pardo con sales de cobalto. O sea, la dimetilglioxima es específica o selectiva, perdón, para este grupo de especies. Y lo específico son escasos los reactivos específicos, pero se pueden hacer más específicos variando la condición del análisis, ya sea como variando pH, variando la concentración, etc. Entonces acá, por ejemplo, la ortofenantrolina es un reactivo que es específico para hierro y forma un color rojizo. Aquí les dejo como ejercicio que puedan averiguar las estructuras que los hace ser específico o selectivo este grupo de reactivos, como la dimetilglioxima y la ortofenantrolina. Lo podemos conversar después. Bueno, también existen reactivos auxiliares que son poco frecuentes, pero que me sirven para enmascarar o limpiar mi muestra, como les decía anteriormente. De poder agregar un reactivo que me saque varios otros elementos que me interfieren en la medición de la muestra. ¿Ya? También podemos enmascarar ajustando pH, utilizando disoluciones Buffer, ¿cierto? O disolventes orgánicos. Dentro de los reactivos orgánicos tenemos algunos que forman sales insolubles, otros complejos, como los complejos amoniacales, también por absorción o reacciones orgánicas redox, que también estas las vamos a ver al final del curso. Bueno, dentro de la clasificación, para análisis inorgánico, tenemos, dependiendo de la cantidad de muestra con la que trabajemos, podemos clasificarlo en el macroanálisis, semi-microanálisis, que es alrededor de 0,1 gramos, hasta 2 dígitos, ¿cierto? Acá donde trabajamos generalmente nosotros a nivel de laboratorio, en el semi-microanálisis, porque utilizamos la balanza analítica. La balanza analítica es la que nos presenta, nos permite trabajar con más cifras decimales. Entonces estamos en el 0,01 gramos, o hasta 10 ml, más o menos. El microanálisis, ya en un rango más pequeño, ¿cierto? Aquí ya del gramo nos bajamos al miligramo, y el ultramicroanálisis estamos en el microgramo, y de ahí hacia abajo ya es más difícil y más complejo trabajar. Les dejo acá definiciones a recordar cuando estemos hablando de ion, ¿cierto? Que puede ganar o perder electrones, el catión también, qué significa el catión y el anión. ¿Ya? Que si gana, uno pierde electrones y el otro está ganando. Entonces, por eso es importante que sepan bien la disociación de las sales, la carga de los iones, para poder formar bien las reacciones químicas. ¿Ya? Ese es el hincapié, por eso se los dejo acá para recordar. Reactivos de grupo, reacción específica o reacción preliminar. Reactivo de grupo es cuando un reactivo me sirve para trabajar con un grupo de elementos. De la tabla periódica puede ser de grupo 1, 2 o un grupo de análisis. Lo específico es lo que acabamos de ya identificar, ¿cierto? Y una reacción preliminar es cuando uno está haciendo ensayos y quiere saber si está o no presente, por ejemplo, y uno mezcla 2 o 3 gotitas de algo para confirmar si es que está o no presente el elemento que queremos analizar. Entonces, esas se llaman reacciones preliminares o screening, que también lo pueden escuchar o ver más adelante. Un ensayo químico, ¿cierto? Es un procedimiento químico, y solubilidad, que también es un término importante que vamos a utilizar harto ya a partir de la clase de mañana. Queremos que nos expresa, ¿cierto?, la cantidad de un soluto que es capaz de disolverse en un determinado volumen de disolvente. Y eso. ¿Algunas consultas, dudas, antes de dejar la pantalla?
Profe, Dígame. sobre los reactivos específicos, el hecho de que sean como escasos es porque dependen del tipo de enlace que forma con otro átomo o elemento. Sí, depende, claro, de la estructura que tenga y de la interacción que pueda formar con el elemento, por ejemplo. Por eso les dejaba, mire, sí. Les dejé como de ejercicio propuesto, averígüenlos y lo podemos comentar en la clase siguiente, cuál es la estructura de la dimetilglioxima y de la ortofenantrolina, o sea, qué características tienen estos reactivos específicos, ¿cierto? Que van a trabajar, uno trabaja con níquel, es más específico para níquel y otro para hierro, ¿ya? Entonces, depende del tipo de enlace, generalmente son enlaces covalentes, o se comparten pares de electrones, y hay un grupo que es dador y otro que es aceptor. Entonces se da de mejor calidad en cierto grupo, ¿cierto? Que con cualquier elemento. Entonces básicamente va la estructura y, como tú bien decías, el tipo de enlace que se pueda formar. Lo más estable, siempre la reacción está buscando el compuesto más estable. Claro. Eso. Así que bueno, como les decía, esto era cortito, era solamente una introducción. Se las voy a dejar mientras en el Cibeduc abierta la clase. Y eso, pues nos veríamos mañana entonces en la tardecita a las 2:30 para seguir avanzando. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Vale, Bueno, profe, Dígame. chao. Ah, chao, se está despidiendo. Bueno. Pensé que iba a decir algo. Nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien. Un gusto. Chao, profe, nos vemos mañana. Chao, Profe. profe, nos vemos mañana. Gracias. profe, que